llamado el efecto rebote, ¿no? Es una frase que preocupa quizás a quienes dicen, me opero, no opero, ¿qué va a pasar después? Entonces, justamente para poder saber, luego de la manga gástrica, qué sucede, hemos invitado acá al programa al doctor Luciano Poggi y ya está aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Vale, buenos días, encantado de estar acá y poder hablar de este tema que tanta gente habla, ¿no? Claro. El rebote. Esa palabrita siempre preocupa, se cuestiona. Sí, por supuesto que preocupa y además hay que recordar esta palabra antecede a la difusión de las cirugías. Es básicamente la respuesta natural a reganar peso luego de haber pasado por un proceso de pérdida rápido y esto es usualmente conocido por las dietas. Tanto es así que hoy en día hay un montón de colegas o nutricionistas que hablan de estas famosas dietas antirrebote, lo cual es un poco absurdo porque realmente tener una enfermedad como la obesidad nos pone en riesgo de que al tratarla igual, esta pueda recurrir exactamente igual que cualquier otra enfermedad, ¿no? Y justamente, mire, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué las personas ganan peso después que se han hecho la cirugía bariátrica? ¿Qué pasa? Lo primero puede ser entender de que hay falta de seguimiento postoperatorio. No es simplemente que me opero y suerte a ver cómo me va. Y entonces eso a los pacientes les cuesta entender y obviamente no solamente les cuesta entender, sino recordemos que la obesidad el día de hoy no es cubierta por ningún seguro en nuestro país y necesitamos urgente, si alguien del Congreso nos ve, necesitamos urgente leyes para que esto se cubra y eso genera un gran costo en la población, lo que hace que los pacientes muchas veces no puedan tener el seguimiento por temas de costos. Lo otro es la progresión de la enfermedad y es lo que te decía. Esto al ser una enfermedad, el momento en el cual se da un tratamiento puede recurrir. Es como, por ejemplo, siempre recurre este ejemplo que es tan fácil de entender, el cáncer. Alguien se opera de cáncer, si el cáncer regresa, nadie está pensando el paciente hizo mal, o entonces ha habido falta de seguimiento, ¿por qué regresó el cáncer? Y aún así, algunos cánceres pueden regresar. Lo mismo es con la obesidad para entender este problema, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿cuándo es que se dan estos casos de que se retoma el peso, ¿no? Porque no todos los casos son iguales, me comentaba usted. Correcto, no todos los casos son iguales y justamente por eso es tan importante saber de dónde partimos, porque no es lo mismo operar a alguien que tiene 20, 30 kilos de sobrepeso y algún problema médico, o alguien que tiene 50 kilos de sobrepeso, tiene 60 años, tiene problemas médicos severos, no puede hacer actividad física, tiene un apnea del sueño severo o ya ha tenido infarto. Esos pacientes van a ser mucho más difíciles de recuperar, ¿no? Importante lo que usted decía, porque estábamos hablando del tema del peso, al margen del tema estético que uno puede relacionar, estamos hablando de un tema de salud, cuando estamos hablando de obesidad, ¿no es cierto? Sí, entonces creo que eso es lo primero a entender, ¿no? Que la salud es la razón por la cual tratamos esto de obesidad, que pone a los pacientes en riesgo de tener incluso múltiples enfermedades que hemos conversado miles de veces, ¿no? Y acá estaba leyendo que existen tratamientos diversos para poder bajar de peso, quirúrgicos y no quirúrgicos. ¿Cuál funciona mejor? Correcto. Las cirugías son sin duda alguna la mejor opción para los pacientes y eso es lo que hay que entender siempre y cuando se hayan tratado medidas menos invasivas antes. No sé si podemos retornar a alguna de las imágenes que están pasando. Esto es creo que para entender por qué las personas reganan peso, que hay obviamente entender que el ambiente de por sí genera obesidad, un ambiente de estrés, un ambiente donde la comida es procesada, donde hay altas calorías, también, ¿no? Por supuesto, pero es un ambiente en el cual estamos expuestos a la manera como socializamos, que hoy en día creo que no sabemos socializar casi sin alcohol o sin comer, entonces es muy difícil, ¿no? La siguiente diapositiva. Esto es algo que los pacientes también siempre se preguntan, ¿no? ¿He reganado peso después de una cirugía luego de haberme operado? ¿Por qué? ¿No? Claro. Y lo primero que los pacientes siempre vienen a decir es mi estómago ha crecido. Nuestro centro es el centro de investigación más grande y con mayor presencia a nivel internacional de por qué es que los pacientes tienen problemas después de la cirugía bariátrica. Y este es un estudio, por ejemplo, que presentamos donde nosotros hacemos tomografías 3D con reconstrucción para ver exactamente cuál es el volumen que un paciente puede tener en su manga gástrica luego de haberse operado. Mire. Y justamente esta diapositiva es bien importante. Entonces, por ejemplo, luego de una cirugía vemos que los pacientes a los 3 meses tienen más o menos de capacidad gástrica 160, cuando una manga gástrica inicial puede tener más o menos 100 mililitros. Estamos hablando que el estómago normal tiene de 700 a 1,5 litros dependiendo de la persona. O sea, las personas tienen un volumen mucho menor. Y cuando vamos a los 25 y 36 meses, donde el volumen es más o menos de 178 mililitros. O sea, no hay una cosa tan grande. Luego de los 4 o 5 años empezamos a ver estómagos de 200 y quizás algunos estómagos quizás hasta de medio litro, como vemos en la última línea en lo que es máximo. Y este estudio lo presentamos en un congreso en Estados Unidos y esto nos hace entender que la recurrencia del peso, porque esto no es reganancia, esto es un peso nuevo, es un peso que recurre. No es exclusivamente directo a el tema de haber tenido un estómago más grande. El estómago nunca va a ser del mismo tamaño y esa no es la principal razón, sino es las calorías, los hábitos que vienen asociados a la recurrencia de una enfermedad, ¿no? Y más o menos, ¿cuánto es el peso promedio que se puede perder cuando uno se somete a una operación de
en la manga gástrica. Sí, lo usual es que los pacientes pierdan entre 20 y 30% de su peso. Eso es lo que se considera que una cirugía estuvo más o menos bien hecha. Entonces, si alguien pesa 100 kilos, que pierda más o menos 20, 30 kilos, por decir algo, es lo que debería suceder con la cirugía, ¿no? ¿Y entonces se podría prevenir de alguna forma este efecto rebote del que se habla? Sí, pero no, porque justamente el tema no es que haya un rebote, es un tema de una recurrencia de un problema, y a la larga es lo que pusimos en una de las diapositivas, que es la progresión de una enfermedad. Por eso es que mientras más temprano se intervenga, por supuesto la prevención es lo número uno, pero mientras más temprano se intervenga en la vida de alguien que tiene obesidad, mejores van a ser los resultados y menores van a ser las chances de que alguien tenga este sobrepeso que recurre. Pero hablamos del 100% de pacientes que se operan. Del 100% que se operan, sobre todo de manga gástrica, existe un 20-30% de pacientes que van a recuperar todo el peso y un 20% de pacientes que además de eso van a ganar un poco de peso, pero quizás no lo recuperen todo. Pero esto es lo que tienes que enfocarte. El 50% va a tener una ganancia sustancial de salud y va a mejorar. Pero el enfoque del día de hoy es: no hay que operarse simplemente por operarse. Estos son tratamientos que necesitan supervisión a largo plazo, y cuando digo a largo plazo, de por vida, para obviamente ayudar al paciente que cuando recurra a la enfermedad, no necesariamente decir el paciente te has portado mal, y eso es algo que hay que romper, porque eso es un estigma de un tema moral, además, ¿no? Donde los médicos antiguamente le decían a los pacientes, te has portado mal, no has seguido la dieta. Entonces esto es mucho más complejo que eso, y cuando un tratamiento está bien hecho, los pacientes pueden disfrutar lo que comen, tienen su apetito controlado, tienen su saciedad controlada, vemos resultados y por supuesto disfrutan el proceso, que es lo más importante. Y a cambiar el chip de la vida, ¿no? Y volverse mucho más saludable inclusive. Pero solamente ya para terminar, tenemos en pantalla sus teléfonos, ¿no? Su contacto, y también, ahí está, ¿no? Teléfono de contacto. Sí, me pueden encontrar en la Clínica Angloamericana, en los números que aparecen, o si no por redes sociales, tanto en Instagram, Facebook o YouTube, o incluso X también, donde estoy como Dr. Luciano Poggi. Creo que acá el mensaje a dejar es: las cirugías bariátricas son realmente para los pacientes que no han podido conseguir una buena pérdida de peso con tratamientos menos invasivos su mejor opción. Sin embargo, tienen una recurrencia alta del peso, más aún cuando no hay una buena indicación de la cirugía inicial, o más aún cuando no hay un seguimiento de un problema crónico que afecta a una gran parte de la población. Eso mismo, y buscar la especialidad es lo importantísimo siempre. Gracias, doctor, por estar acá con nosotros y traernos buena información.